La brujería, la hechicería, la magia negra, es parte, digamos, de nuestra cultura como país, como sociedad. Del 100% de las personas, el 90% es amarres. Por culpa de esa brujería, mi hermanito se murió. Cada vez que me iba, no sabía qué le iba a pasar a mi hijo. El infierno existe, pero el infierno es esto, lo que uno más vive. No hay un infierno bajo la tierra. El infierno uno mismo lo hace. Soy Samir. Soy espiritista. Yo soy espiritista, mayormente hago contacto con espíritus. Vengo de familia, de abuelos, de tatarabuelos, entonces, y es algo que el mismo cuerpo lo ha querido proyectar y reflejar hacia otras personas para poderles ayudar. Mayormente lo que ellos siempre han llegado a hacer es las limpias, las clásicas limpias de cuy, las limpias con huevo, las lecturas de tarot, cigarro, coca. Nosotros nos inclinamos más a lo espiritual, para que la persona pueda limpiar, como se dice, su alma. Hay personas que no hacen eso. Nosotros lo hacemos mediante un baño de florecimiento. La brujería, la hechicería, la magia negra, ¿no? Y todo lo relacionado a este tema, desde tiempos históricos, ¿no? Ya es parte, digamos, de nuestra cultura como país, ¿no? Como sociedad. Un brujo, dentro de la cosmovisión de nuestro país, ¿no? Es aquella persona que está dotada de poderes, o se le cree que está dotada de poderes sobrenaturales, ¿no? Que van más allá de, digamos, de la ciencia, ¿no? Es decir, son personas que muchas veces tienen pactos, se les relaciona que tienen pactos con el diablo o Satanás, ¿no? Y que están, digamos, desligadas del tema religioso de la Biblia, ¿no? Cuando el hombre no tiene respuesta a sus dificultades, a sus anhelos y a sus deseos de este mundo, siempre buscará aquellas prácticas que les dé los bienes temporales: dinero, amor, bienestar, felicidad y salud. El 90% es creyente bastante a todo esto. Que sí existe, ¿no? Y que sí se puede hacer, sino que a veces no saben a quién llegar. Hay gente, porque tanto como hay médicos falsos, hay también maestros que son falsos y que se aprovechan mayormente de la fe o de la situación que está viviendo la persona. Antes que existiera la iglesia, llamémosle así, humanamente hablando, porque la iglesia existe desde la creación del mundo, entonces ya antes de ello ya se practicaba todas estas brujerías, todas estas supersticiones que en la actualidad ahora la vivimos, por ejemplo, ¿no? El caso de María de Granados, en la cual cuenta justamente que ella estaba, digamos, catalogada como bruja, ¿no? Por las prácticas que realizaba, ¿no? Entonces se llevó a un juicio a esta persona, ¿no? A María de Granados, en el año, por los años 1600, ¿no? 1600, justamente remontándonos a lo que era la época virreinal, ¿no? De la Santa Inquisición. San Juan Pablo II pidió perdón en un libro por todos los errores y todas las equivocaciones que tuvo la Santa Madre Iglesia. Una de ellas fue la Inquisición, que hay que tener en cuenta que la Inquisición también tiene un peso histórico que va vinculado con la Iglesia. ¿Por qué histórico?
Porque la Inquisición no nace desde la Iglesia. La Inquisición nace a partir de un poder autoritarista de parte de reyes, de parte de emperadores, de parte de muchas realidades históricas que fue sumada a la Iglesia y que la Iglesia también hizo partícipe de esta Inquisición, que sí hay que decirlo, no hay que tener miedo, que tal vez se mató a gente inocente, de que tal vez personas que tal vez no tenían que ver con este modelo de actitud de brujería o de hechicería, también la Iglesia cometió el error. Por eso que el Santo Padre Juan Pablo II pide perdón por la Inquisición, pide perdón por el tema de los casos de Hitler y estos nazis cuando la Iglesia no intervino, pidió perdón cuando la Iglesia, hay que decirlo porque no hay que tener miedo, porque la historia también, y la Iglesia tiene su momento duro y negro, cuando tiene que pedir perdón cuando la Iglesia cometió muchos errores. Y María de Granados fue desterrada hacia una isla, ¿no? Una isla muy alejada, digamos, ¿no? De lo que es la ciudad, la zona costera, para que finalmente pase sus últimos días, digamos, allí, ¿no? Con la finalidad de que esta persona prácticamente, bueno, muera, ¿no? La condenaron al destierro, ¿no? Siempre es bueno arrepentirnos y pedir perdón. Y yo sé que con ese arrepentimiento y con ese perdón tal vez no vamos a mermar o anular el daño que ya se hizo, es verdad. Pero la Inquisición, así como tuvo, llamémosle así, espero que se entienda lo que voy a decir, tuvo su peso histórico y bueno, entre comillas, hay que decirlo que sí, también tuvo sus errores. Pero no hay que vincularlo todo a la Iglesia. ¿Por qué? Porque si lo vinculamos todo a la Iglesia, entonces, la Iglesia, la Iglesia. Y siempre queremos ver a una iglesia oscurentista, a una iglesia malvada. Yo diría más que malvada, yo diría una iglesia que ha hecho mucho daño, una iglesia que se equivocó, una iglesia que ahora está pagando el mal que hizo históricamente hablando. Y que es verdad que esto ha generado, llamémosle la Inquisición, que la gente le tenga miedo a la iglesia. Es común caminar por las calles de la ciudad, ¿no? Principalmente en las Limas, ¿no? Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, ¿no? Lima Este, y encontrarnos carteles, ¿no? Que dice, se lee las cartas, o brujo, o chamán, ¿no? Amarres eternos, ¿no? 100% garantizado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué te da a entender eso? Que está muy relacionado a lo que ya mencionaba, que es con el tema del sexo, con el tema de la pareja, ¿no? Las personas, ¿no? En vez de recurrir de repente, ¿no? A terapia, o a un psicólogo, psicoterapeuta, ¿no? O incluso hasta un psiquiatra, quizás, a lo que recurren es a estas prácticas de brujería o magia, ¿no? Estos chamanes, ¿no? O estos amarres, ¿no? Para, digamos, mantener ese vínculo o esa relación con su pareja. Del 100% de las personas, el 90% es amarres. Busca mayormente personas de tratar de que la otra persona que le ha dejado y todo eso, que vuelva a su lado. Voy a contar la historia de mi hermano, que ha tenido un problema de salud. Primero, ¿no? Él ha fallecido muy joven y sus defensas ha sido al tope hasta los 16, 17 años, pero luego de ahí fue bajando, le venían las enfermedades, una cosa y otra cosa, y estaba internado. Le sacaron que tenía agua en los pulmones, pero se regeneró, se mejoró. Para su recuperación fue a Huarochirí para que esté con mi madre y mi mamá le dé las atenciones. Pero allá no mejoraba, más bien empeoraba, ¿no? Entonces
Mi mamá se recordó que mi hermano, cuando era chico, había ido cerca al río a hacer un trabajo con mi papá. Pero en el camino había un puquio, un manante, ¿no? Entonces, y mi hermano, como ese manante estaba lleno de gramas, mi hermano no pensó que era camino, sino ya era gramas y cayó al puquio. Y luego mi papá le sacó mojado. Pensó mi mamá que ese era el mal que le atacaba a mi hermano, que no mejoraba su salud. Entonces el hombre busca muchas veces en lo sobrenatural o en lo mágico, religioso, estas respuestas que no pueden ser dadas por la ciencia, digamos, ¿no? Llamaron a un brujo para que vayan a rezar y con todas sus cositas, su coca, su cigarro, su pisco, todo ellas rezaban bastante para que llevara el espíritu de mi hermano del pucho donde se cayó mi hermano, ¿no? A que vaya a la casa, que vaya junto con ellos. Cuando ya el brujo ya hizo el trabajo, le llevaba el espíritu en forma de una sombra como un gatito, así que iba adelante. El brujo decía que ya salió el espíritu de acá del puquio, está yendo adelante, está yendo. Cuando ya estaba a mitad camino, esa sombra se volvió al lugar donde estaba. Llegó al pueblo el brujo y entonces preguntó a mi mamá, acá en la casa hay algo, que su espíritu no regresa. El brujo comenzó a hacer su armada, no sé lo que él hace, sus cosas, y dijo que en esta casa, mi casa, hasta ahorita en la actualidad, es de calamina y tiene unas maderas que la sostienen la calamina. Dijo que entre la calamina y la madera hay algo. Hay personas que le mandan, o sea, también hay una rama de maestros que se dedican a la magia negra, hay la magia roja, la magia blanca. ¿Ya? La blanca es la paz, mayormente trabajan con personas que es para sanar auras, chakras, alineamientos y todo eso. La roja es mayormente la proyección de amor, que es para poder, como se dice, tener a la persona que tú deseas a tu lado. Y la negra ya es para hacer un daño a esa persona. Y ahí es donde mayormente se trabaja con el tema de muñecos vudú. En el techo, entre la madera y la calamina, encontró una muñeca envuelto de blondas de los interiores, pelos, alfileres con cabeza de colores, así hacia la muñeca, ¿no? Todo hincándole, pelos, cantidad, y con un pedazo de telita de ropa interior. Entonces dijo, mira, ve, acá está uno, pero vamos por otro. Mi mamá quería tocarle, ¿ve? Y el brujo le dijo, no lo toques, vamos a quemarlo. Acá hay otro. Entonces la cama, el piso es de tierra, le movió la cama hacia un lado y dijo, mira, ve, todo alrededor está plano de que ustedes han pisado tanto, pero acá hay una tierra movidita. Entonces acá comenzaron a escarbar y encontraron otro igual lo que estaba arriba. Muñecos que mediante su foto hacen y le pueden inclinar con otro tipo de prendas o de cosas. Y ese es para no matarlo, sino secarlo. Y el demonio sabe cómo jugar con la persona, con sus sentimientos, con su corazón y con su mente. Por eso que la iglesia siempre enseñará que es ilícito practicar la brujería, porque al final esa persona, sobre todo un creyente, termina perdiendo el alma, ¿no? A lo largo del tiempo, nos enteramos de que el mal era para mi papá, porque mi papá tenía otro compromiso, un amante, ¿no? Que mi mamá le encaró a esa señora, pero la señora siempre lo negó, mi papá también lo negó, pero mi papá, como era de carácter fuerte, no cogió el mal para él, ¿no? Porque la señora, al ver que mi papá no dejaba su hogar, seguía en su hogar con su familia, entonces eso lo ha hecho. Pero en qué día no lo sabemos, ni cómo lo habrá hecho, ¿no? Pero no lo llegó a mi papá por el carácter que él tenía, pero sí a mi hermano, que era sus defensas bajos,
por lo que él estaba mal de sus pulmones y estaba en el médico y no llegaba a recuperar bien su sistema inmunológico. Entonces cogió el mal él. Entonces, hasta que ya sacaron eso de arriba, el de abajo, las dos brujerías, comprobado, lo quemaron, el mismo brujo lo llevó al cerro, lo quemó, pensando de que ya quemándole mi hermano se iba a mejorar, pero no, mi hermano a mí más rápido se murió. Y luego pasó un añito más, se murió mi papá, y de ahí la señora, la amante, vino a la casa a decirnos que sí, yo lo he hecho, así como con frente en alta, que sí, lo hice. Y qué pena que le llegó a tu hijo, pero no a tu marido, así le dijo mi mamá. Pero mire, por culpa de esa brujería, mi hermanito se murió, joven de 22 años. A veces lo haces a la persona que su carácter o su forma de ser puede ser muy fuerte, o la parte espiritual lo tenga bien reforzada, que cuando le hacen el daño a él, lo hace rebotar y le manda a otra persona. Entonces así, se refleja así, pues. A veces cuando no choca con tema, como se dice, de juntarlos, a veces el mismo cliente pide querer, disculpa la palabra, joder o fregar a la otra persona. Entonces, ¿quién era la persona que era más cariñosa, seguro, me imagino? Cariñoso, amoroso con ellos dos, era el hijo. O él era seguro la persona que se metía mucho en la relación, ¿no? O que hacía que entre ellos se reforzara más. Entonces, lo fregamos a él. Y dicho pasa lo que pasa. Practicar la brujería simplemente es una realidad que le da la espalda a Dios. No quiero el amor de Dios. Quiero el amor de este mundo pasajero que me lo da todo y lo quiero todo. Y que bueno, pues como no es libre, puede elegir hacer la brujería porque quiere bienes en este mundo, ¿no? Nos alejamos de un estado laicista o laico, ¿no? Que el cual no debería, digamos, asociarse o relacionarse tanto a nivel de lo que es el pensamiento mágico religioso, ¿no? Porque desde la sociología podemos explicar todas estas prácticas, principalmente con los sociólogos clásicos, a través del pensamiento justamente mítico religioso, ¿no? Que están asociados o relacionados o darle un sentido, digamos, el hombre busca darle un sentido a través de esta situación sobrenatural, ¿no? A mi padre le hicieron daño. El daño existe. Tuve medio año internada en el Hospital 2 de Mayo a mi padre y no le encontraban nada. Cuando lo sacamos del hospital lo llevamos a una curiosa. Dijeron que le habían hecho daño. Leyeron su oráculo, me dijeron que mi padre tenía daño. Estaba con un muñeco preparado. Habían ido a amarrarlo en un agua manantial que bajaba de un cerro. Lo colgaron del cuello amarrando. Transpiraba agua 24 noches, 10 noches, transpiraba agua fría, heladita. Y cuando lo mandamos a curar a mi padre, el que hizo fue una señora conocida y mi tío padre por herencia, por quererse quedar con la herencia de mi padre. Y nosotros no sabíamos eso. Mi padre estuvo un año inválido. Un año lo tuvimos en un tratamiento, pero solamente con curiosas. Las curiosas le dieron vida a mi padre. De repente en una familia, por la herencia, ¿no? Están disputándose la herencia familiar y uno de ellos hace algún daño o busca un daño, un mal hacia otro familiar
porque esta persona, ¿no? Obtuvo la herencia a su favor. Entonces, al no ver que obtuvo justicia y que las leyes, ¿no? O las instituciones, digamos, del Estado no le dieron la razón, entonces busca su manera de justicia a través de esa práctica, ¿no? Tengo mucho sentimiento hasta ahora por mi padre que está en el cielo. Nosotros como sacerdotes tenemos que enseñar a las personas, primero, a no practicar la superstición, de irse desmembrando de todo lo que es el sincretismo, que nos hace mucho daño. Por ejemplo, hay personas que portan un rosario, pero también portan un guairuro. Entonces eso es superstición, porque o creo en el demonio, o creo en Dios, o creo en todo lo que pueda creer. Nosotros trabajamos con sortijas, collares, también lo que son el amuleto que tú ves de esta manera, que se llama abundancia, que es para poder que negocios o en el mismo hogar crezca lo que es la felicidad. O sea, hay amuletos para todo, negocio, trabajo o como también para lo que es uno mismo, ¿no? Llevarlo de protección. Este pensamiento mágico religioso suple necesidades que todavía no son atendidas por parte de las instituciones, hablando desde el Estado, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, el sector salud, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a los males. Hay que entender, más que condenar, que cuando alguien busca o practica la brujería para un beneficio, para un bien temporal, siempre la Iglesia enseñará que es ilícito. La brujería, la magia negra, estaba muy relacionado al tema indígena, ¿no? A las tribus, ¿no? Por ejemplo, en la selva, los machiguengas, o en el norte del Perú, en Lambayeque, ¿no? En pueblos como Salas, en Cajamarca, entre otros, ¿no? Donde básicamente estaba relacionado a básicamente tres cosas, ¿no? Y bueno, y si sigue relacionando hasta el día de hoy, ¿no? Que es el sexo, el poder y el mal o el daño, ¿no? Sobre esos tres puntos, ¿no? Entonces, no podemos hablar de brujería, es decir, no se puede decir que la brujería se da en la misma forma en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces, ha ido, digamos, modificándose, ¿no? A través de un proceso dentro de todo este contexto histórico, ¿no? Hablando, bueno, desde la colonia, por ejemplo, hasta la actualidad. Bueno, nosotros los sacerdotes, los que nos formamos, como lo mencioné al inicio, tenemos una formación filosófica y una formación teológica. A nosotros la formación muy importante para un sacerdote también es la formación que uno experimenta día a día con los fieles. Todos los sacerdotes venimos de un hogar muchas veces bañado de sincretismo o de superstición. Y esta experiencia nosotros los sacerdotes nos ayudan a entender y al comprender que estar al lado o a favor del mal nunca será algo beneficioso para el ser humano, para la persona. Mi misma concuñada, porque yo vivía tranquila con mi esposo, porque ella vivía infeliz. Por maldad que me tenía, me hizo daño. Y un momento u otro me quedé, después de acostarme, me quedé que ya no podía levantarme al día siguiente sin poder hablar, sin poder conocer a mis hijos, a nadie. Todo escuchaba, pero no hablaba, no podía hablar. Después mi hermana se fue a buscar un curioso. Para mí ese señor que me vino a curar era un sacerdote. Sabemos que las postas, sabemos que los centros de salud no están bien equipados, no hay personal calificado, no hay equipos, ¿no? Entonces, las personas, ¿qué les queda? Digamos, recurrir
a estos lugares donde se encuentran a los brujos, brujas, ¿no? Que van a sanar o curar sus males, ¿no? Van a, digamos, atender sus necesidades. Yo lo miraba como un sacerdote bien, bien vestidito de sacerdote, pero no era el sacerdote, era un curandero. Mandaron jugar mi carta con mi nombre, con mi foto. Mi hermana me salvó. No podía comer 8 días, no comía nada, agua nada más. Puro agua era mi vida, puro agua me dio vida, mis hijos, mi esposo. Al hablar de la brujería en nuestra sociedad, en nuestro país, tiene un impacto hasta el día de hoy, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en las noticias que muchas veces en ciertos lugares se ha dado asesinatos, se ha dado muertes, ¿no? Bajo, digamos, la justificación de una práctica, ¿no? Digamos, de brujería satánica o pseudo religiosa, ¿no? Es decir, se ha sacrificado a un niño o se ha sacrificado a una persona por el bien de otra de repente, o incluso como pasaba en la antigüedad y se dice que hasta el día de hoy todavía se suele practicar, pero en algunas tribus que deben estar, bueno, todavía bastante alejadas, digamos, del contacto con la sociedad actual, ¿no? Es decir, donde sacrificaban a una persona porque digamos, era un mal elemento dentro de la sociedad. Entonces, al sacrificarla a esta persona, en este tema, hablando de la brujería, al sacrificar a las brujas, ¿no? Que era principalmente el estereotipo, ¿no? de género, el cual estaba relacionado sobre este aspecto, ¿no? de la brujería, entonces ya se estaba de alguna manera sanando a la sociedad, ¿no? o curando este daño, este mal, ¿no? Entonces, el impacto que tiene la brujería dentro de la sociedad, vuelvo a repetir, es un impacto muchas veces negativo, ¿no? Eh, a la edad tengo 2 hijos. Uno de ellos ahora en la actualidad tiene 26 años. A la edad de 5 años mi hijo tuvo algo inexplicable. Le pasaba algo que no podía explicarlo nadie ni entenderlo. Mi hijo empezó con unos sueños que lo hacían correr en las noches. Todas las noches que dormía despertaba llorando, gritando, y inexplicablemente no sabíamos qué era. Entonces lo llevé al hospital, lo vieron los neurólogos, no determinaron que no tenía nada, ¿no? No era nada neurológico, nada médico. Pasó el tiempo y seguía con lo mismo, entonces despertaba gritando. Yo soy enfermera, trabajaba en una clínica y tenía turnos de noche y solo se quedaba con su papá. El papá se desesperaba al verlo a su hijo correr, llorar y no saber qué es lo que tenía. Pasó el tiempo, encontré a una amiga en la clínica donde trabajaba y le comenté al respecto lo que pasaba a mi niño. Ella me aconsejó de que lo lleve a un curandero, cosa que ni yo lo creía porque soy devota de Señor de los Milagros, soy católica y opté por hacer eso de llevarlo a un curandero supuestamente porque ya no tenía alternativas. Y a veces los padres hacemos cosas por nuestros hijos que es hasta fuera de lo natural, ¿no? Entonces opté por llevar a mi hijo a un señor donde lo iban a curar, porque como les digo, ya había pasado por los médicos y los médicos
no determinaron nada, no tenían un diagnóstico. Me decían que él estaba muy bien, que él no tenía nada, que era de repente, es más, lo que hicieron, me mandaron unas pastillas para que él duerma. Era un niño de 5 años y la verdad que yo no le di porque me parecía un chico muy, muy, muy pequeño para que él tome esos medicamentos. Llegué al lugar, que era un lugar así donde entré, una casa muy, muy rústica. Habían, sin mentirles, era una cola inmensa donde habían médicos, enfermeras así vestidas con el uniforme, gente de muy buena clase social se veía. Entonces me sentí bien al ver todo ese tipo de gente, me sentí bien porque dije, bueno, si ellos creen, ¿por qué no yo? Y esperé mi turno con mi niño ahí. Porque las personas aquejan males, se sienten pues no con alguna enfermedad, dolencia, el mal de ojo, el que está asustado, el que tiene alguna enfermedad y que ha ido incluso, ¿no?, a una posta médica, ¿no?, o a algún doctor medicina general y no le ha podido solucionar o curar, ¿no?, su enfermedad o su mal, ¿no? Entonces estas personas recurren, ¿no?, a estas prácticas de hechicería, magia negra, curanderismo, entre otros, para solucionar estas enfermedades o estas dolencias, ¿no? Después de esperar nuestro turno, entramos en el Señor luego examinó a mi hijo con una hoja de papel blanco, y me dijo de que el niño sí tenía un problema, que era un daño, un mal, era el que no lo habían hecho a mi niño, pero que mi niño lo había absorbido porque era un niño pequeño, ¿no? Y que no me preocupara, que él lo iba a curar. Entonces, yo de verdad me aferré a lo que el Señor también me decía, ¿no? Para verlo a mi hijo bien. Entonces, optamos por ir. Me citaba cada viernes, me citaba para llevarlo, y él con un papel en blanco le pasaba en todo el cuerpo, y vi que mi hijo empezó a progresar y ya no corría, ya no lloraba, ya no se levantaba gritando. Al momento de que yo llevo al Señor a las manos de ese Señor, recién empiezo a atar cabos, como se podría decir, de que cuando el Señor me dice que le han hecho daño a mí, no a mi hijo. Recuerdo que una vez en casa de mi suegra, que estábamos en casa de mi suegra, mi niño era muy chiquito, tendría 4 años, 3 años y medio. Nos levantamos de la cama y encontramos un sapo al pie de nuestra cama. Entonces nosotros optamos por no bajar, y yo empecé a gritar, a avisar para que vengan a matar al sapo a mi suegra, que estaba cerca. Entonces, eso fue lo único que vimos, un sapo. Después, cuando lo agarraron al sapo, porque yo le decía que estaba ahí, y estaba ahí. Se había escondido tras de un frigider, el sapo. El sapo lo encontró mi esposo, lo mataron, lo quemaron al sapo. En realidad era raro porque los sapos paran en el río, ¿no?, en el agua, en la humedad. Pero eso fue una de lo que me pasó, ¿no? Y eso es lo que me dijo el Señor también, que por eso Él decía que era un daño, ¿no?, o brujería. Mi suegra vive en un lugar donde había así, no, ¿cómo les digo? No es una pista tanto, ¿no? Pero sí salíamos con mi niño, y él al salir pisó pues tierra, y nosotros, como era de tierra el lugar, no nos imaginamos lo que estábamos pisando, ¿no? Pero el Señor que lo curó nos dijo que era tierra, que él había pisado una tierra de muerto, ¿no? Y eso de ahí le ha hecho ver mayormente al mismo espíritu de esa misma tierra que ha estado
como se dice, frecuentando, ¿no? O que lo han tratado de trabajar. Por como te digo, nosotros más practicamos trabajos en cementerios que como se dice, en nuestro propio consultorio. Ha pisado algo que ha jalado su parte emocional y espiritual. Y él ha comenzado, mayormente las criaturas o los niños, ellos ven. Probablemente el daño era para mí, para separarnos a mí y a mi esposo de una persona que me tenía cólera, envidia, no lo sé. Pero sí, el daño era para nosotros como pareja, ¿no? El que salir y huir de esa relación. Lo que pasa es que él como niño pues lo cogió de esa forma, ¿no? Mi niño nunca me supo explicar qué es lo que sentía, porque era un chiquito de 5, 6 años. Esto duró como de 5, 6 años, hasta los 6 años y medio, 7, que yo empecé a llevarlo a mi hijo a ese curadero y lo curó. Y como muchas veces esas personas no encuentran en Dios esas respuestas, buscan la brujería. Y tenemos por conocimiento que el demonio tiene poder para dar salud, amor, bienestar y felicidad. Entonces, pienso que eso lo curó a mi hijo. Mi hijo ahora tiene 26 años. Es un jovencito profesional, terminó su carrera y está muy feliz y todos estamos muy contentos porque ahora lo vemos bien a mi hijo. Lo que más me sensibilizaba y me hacía impotente de poder ayudar a mi hijo era que yo trabajaba en las noches y cada vez que me iba a trabajar no sabía qué iba a pasar a mi hijo. Me pasaba toda la noche pensando qué le está pasando, si se despertó, corrió y se cayó. Era muy triste. La verdad que fue un año completamente doloroso para todos. Mi esposo no sabía qué hacer. No sabíamos qué hacer realmente. Porque era un niño que no nos explicaba lo que tenía. Solo gritaba, lloraba y no nos reconocía. No nos reconocía. Quería salir, lo abrazábamos y nos empujaba como si no fuéramos sus padres. Fue una etapa muy fea. Mi nombre es Victoria Guxiquén Anaya y esta es mi historia. Yo era muy joven cuando me casé y mi primer hijo, cuando tenía 1 año y 7 meses, le dio sarampión. Ya los médicos me dijeron que no podían hacer nada porque ya mi hijito se volvió calaverita, o sea que su piel estaba pegada al hueso y pues ya no lloraba, no abría la boca, como un cadáver. Bueno, vino el cura, le dio los santos óleos y nos entregaron, nos dijeron que éramos jóvenes, que íbamos a tener más hijos y no, pues no aceptaba que él se muera. Entonces comencé a pedir ayuda a los vecinos y ahí una vecina me dice, yo conozco a un curandero. Y bueno, fui donde el curandero y como era bien jovencita y lloraba mucho, pues tenía una cola inmensa y me dieron la prioridad para pasar después de 30 personas. Y cuando entré adentro era un cuartito oscuro, era un mercadito, pero era todo cerrado. No recuerdo el nombre del señor, pero me hizo pasar y sacó unas cartas, dice que era el tarot. Y lo leo, pues, su nombre de mi hijo, todo, y me dijo que no llorara, que mi hijo se iba a sanar. El señor lo calateó al bebito, lo puso al suelo, y con el pata de cóndor y la cabecita que tenía amarrada con una cinta, y él se cubría la vista también con una cinta, le llamaba y le rascaba, pues, su pielcita con la pata del cóndor, ¿no? Y que le decía su nombre y regresa, bueno. De ahí me mandó que vaya al camal y me consiga la panza del carnero, donde viene la caca, todo eso, ¿no? Entonces yo lo traje así íntegro, fui con una bolsa, compré, regresé y el señor lo vació toda la cochinada en un balde y en esa cabina porque es grande, la panza del carnero es grande, el estómago, mejor dicho, ahí lo metió al bebé cabalatito y yo dije, pues ahí se va a ahogar mi hijo.
y lo sacudió y hablaba, pero o sea que en otro idioma que yo no entendía, ¿no? Y decía que regresa, 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 y después lo volvió, lo sacudió como si fuera así un objeto, así lo vació. El niñito salió y comenzó a estirar su mano así. Y de ahí lo lavó él, lo bañó, me lo entregó, me dijo, le vas a dar estas flores cada 8 horas, le vas a dar agüita, o si el niño va a tener sed, vamos a dar cada hora mejor. De la vida a la muerte hay otra vida. Y eso vas pasando tú época por época. O sea, si hay reencarnación. Tú te reencarnas mayormente en tu propio yo. O sea, tú siempre vas a seguir, solamente cambias de etapas. O sea, cambias, como se dice, de siglo a siglo. Pero como ya habían pasado 4 o 5 días, yo andaba desesperada. Y lo llevamos al médico a San Juan de Dios. Un pediatra lo vio, me dio unos remedios. Pero el médico ya nos dijo, hay poca probabilidad para que tu hijo se sane. Entonces, ya llegamos a la casa, pues le dimos en cucharadita, así, le abrimos su boquita, la mano le hicimos tomar. Pasaría ni 5 minutos, comenzó a convulsionar el niño. Convulsionó, se estiró, sus ojitos se voltearon, se murió, se enfrió. Y bueno, se murió el bebé. Mi esposo salió a los vecinos a comentarles que se había muerto mi hijo, pero yo no quería aceptar. Me cerré en la puerta, me tocaba la puerta, pasaría como no sé ni qué hora sería. Ya pues yo oraba, y nada, mi hijo se había muerto, lo tocaba y estaba frío, heladito ya. Entonces uno de esos pues ya dije, ¿qué voy a hacer? Tendré que abrir la puerta. Cuando iba a abrir la puerta, escuché que me dijo, mamá, dijo así. ¡Ay! Me volteé pues y le veo, había abierto sus ojitos y me pidió agua. Le di agua, abrí la puerta y ya mi esposo con los vecinos ya estaban con su cajón. No se sanó, pero ¿qué hice yo? Prácticamente estuve en contra de Dios porque ya Dios determinó que él se iba a morir, ¿no? Entonces yo recurrí a donde no debía ir. Y después tuve un hermano que se enfermó, entonces vamos, había Salvador a buscarle a ese señor. Si lo sanó a mi hijo que estaba hueso y pellejo, ¿por qué no le puede sanar a nuestro hermano? Fuimos a buscarlo, no lo encontré en el mercado, me dieron su dirección de su casa, lo encontré. Cuando el señor me hizo pasar a su casa y le conté, pues no, le dije, usted en tal fecha curó a mi hijo, así, así. Entonces el señor me abrazó y me dijo, perdóname, 1000 perdón te pido, me dijo. Yo estaba equivocada, en ese tiempo yo no era el que curaba, yo trabajaba para el diablo, para el demonio, trabajaba para el mal. Tú has ido contra la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, me dijo. La magia negra son personas que se han hecho pactos con el diablo. Pero el diablo es uno mismo, que lo tienes adentro de tu cuerpo. Que no dejas fluirlo, como se dice, por el temor. En verdad que ese hijo es, ¿cómo te podría decir? Es un hijo malo. Ya porque se porta mal con nosotros, que somos sus padres. En una oportunidad estaba mareado y yo le golpeé, le pegué a mi hijo y él se hizo así, sus brazos, su puño, me dijo, no te pego, me dijo, porque tú me has traído a este mundo. Pero me dijo con otras palabras feas, ¿no? Y me dijo, en este cuerpo que ves, no soy yo tu hijo, soy otra persona, me dijo. Así es que no te atrevas a retarme. Y me dio mucho miedo. Y yo digo, pues no, he ido contra la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y les aconsejaría a algunas personas jóvenes que tengan un hijo así, no creo que hay que luchar contra Dios. Eso hice malo y de repente mi castigo es eso, que tengo que aguantar a ese hijo con todos sus malcriadeces. Sigue a Dios, porque a Dios no se le sigue para que me dé cosas. Estamos acostumbrados a seguir a Dios porque quiero un milagro. Estamos acostumbrados a seguir a Dios porque le tengo miedo y eso es lo peor. Uno hay que seguir a Dios y pase lo que nos pase, hay que ser fieles. Ya no hay más. Hay que ser fieles, no hay más. Te vaya bien o te vaya mal, tengas salud, tengas enfermedad, tengas pobreza o tengas riqueza, sé fiel a Dios. Yo, mira, te soy bien sincero y tengo una anécdota con Dios que hasta sí te escucha, sino que tú tienes que tener la fe.
Todas estas cosas, acá no hay que uno es adivino, no es nada, sino que tú tienes que tener fe para poder lograr lo que tú deseas. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Juan? Judas y Juan eran pecadores, los dos. Juan buscaba a Cristo. Judas nunca buscaba a Cristo. Por eso que Juan llega a la santidad y Judas se termina suicidando. Yo te pregunto, ¿tú qué eliges?